La libertad es el bien más sagrado que tiene el ser humano. Quizá es lo que nos hace humanos. Y en este libro, llamado Papillon, Henri Charrier hace una oda a la libertad, un canto a la libertad. Henri Charrier es el autor de este libro que se llama Papillon porque era su apodo. A Charrier le decían Papillon, que quiere decir mariposa en francés, por un tatuaje de una mariposa que llevaba él. Y acá nos cuenta su autobiografía, los hechos reales que forman parte de su vida, de una vida que tiene como principal hecho su condena a prisión perpetua en Francia, y Francia tenía como costumbre, y tiene como costumbre, no conformarse con su territorio y tener varios territorios a lo largo de todo el planeta Tierra como propios. Entonces algunos de los condenados franceses que habían cometido un delito en Francia, las autoridades los mandaban a esas colonias, a esos territorios alejados, para que vayan a cumplir con su condena. Y eso es lo que le pasa a Henri Charrier. Es condenado en Francia por un crimen que no cometió y es trasladado a Sudamérica, a las Guayanas francesas, para cumplir su condena. Es llevado ahí Papillón y su presidio, su condena es cumplida en un lugar que se llama las Islas de la Salud, que son un conjunto de 3 islas dentro de las Guayanas. Y en eso está la historia de este libro, de cómo Papillón es llevado a esas islas y trata sistemáticamente, intenta sistemáticamente, a veces con éxito, a veces sin éxito, de evadirse, de fugarse de esa prisión a la que lo condenaron los franceses, que tiene condiciones totalmente indignas, inhumanas, falta de alimento, violencia, bueno, las cosas que ya sabemos de una prisión, pero que aquí son llevados a un extremo muy grande, porque primero era eso, era en una colonia, era en un lugar que Francia tenía casi como descarte y llevaba al descarte de la sociedad, que eran los que habían cometido algún delito o los presos políticos o cualquier persona que las autoridades francesas consideraran que tenían que ser excluidas, eran mandadas a ese lugar. Y en ese lugar, bueno, era la violencia, la humillación, la forma que tenían las autoridades de conectarse con los presidiarios. Ante esa situación, Papillon lo que hace e intenta hacer es fugarse, escaparse, evadirse de esa situación para recuperar su libertad física. Eh, Tiene muchos intentos de fuga, fugarse es muy difícil de cualquier cárcel, de las islas selváticas mucho más difícil. Pero bueno, algunas de sus fugas tienen éxito, de hecho logra escaparse de las Guayanas francesas y pasar a territorio inglés. Otros que tenían colonias eran los ingleses en Sudamérica, y Trinidad era una de esas colonias. Las Guayanas inglesas también estaban. Entonces Papillon va pasando por todos esos territorios, hace una experiencia de vida de unos cuantos meses con los indios, con los guajiros, si mal no recuerdo, pero bueno, vive ahí en la selva con los indios en una forma idílica, pero aún así él quiere volver a la llamada civilización para vengarse de las personas que lo habían condenado, y en ese afán de venganza que Papillón va teniendo hace que abandone esa vida con los indios que ya había conseguido la libertad para volver a la civilización, y en esa cuestión es recapturado y vuelto a enviar a las Guayanas francesas, a las Islas de la Salud, y ahí lamentablemente Papillon va a sufrir nuevas penurias, nuevas hambrunas, nuevas muertes de los compañeros. Hay la imagen quizá más significativa que me llevo de este libro, que como decía es una lectura muy ardua, llevo bastante tiempo, es
cuando moría un presidiario en la Guayana, las autoridades lo que hacían eran tirarlo al mar para ser devorado por los tiburones. Muere un amigo de Papillon y Papillon pide ir a despedirlo hasta el mar, lo llevan en la canoa, lo arrojan el cuerpo al mar y los tiburones se desesperan, forman torbellinos de muerte ahí y desde desgarramiento de alimento, se comen ese cuerpo, lo desmembran, pero cuando están volviendo en la canoa, Papillón y el resto de las autoridades, la última imagen que ve es emerger el cuerpo muerto ya sin vida de su compañero, emerger por entre las olas, mantenerse en el aire unos segundos, unos instantes que Papillón lo va a recordar a lo largo de toda la novela, para finalmente caer, hundirse y terminar por ser devorado. Claro, el impulso de los tiburones en esa vorágine, en ese torbellino, habían hecho elevarse el cuerpo, elevar el cuerpo ese cadáver, y pareció suspendido en el aire unos instantes, y Papillón miraba ahí a su amigo, que parecía vivo, pero bueno, claramente luego se hunde nuevamente en las profundidades y es devorado por los, por los tiburones. Esa era la práctica que tenían las autoridades de las Guyanas. Entonces, en ese contexto, Papillon lo que hace es buscar fugas y fugas y fugas, y fracasan esas fugas, y apenas fracasa una fuga, inmediatamente ya está pensando en la próxima, y son de una elaboración muy compleja y una puesta en marcha muy difícil, pero aún así Papillon persiste y esa es su característica. Y eso es lo que lo hace ser querido entre los otros presidiarios. Su justicia, era una persona muy justa, muy claro en sus intereses y muy sincero, y no dudaba si tenía que matar a algún traidor o alguien que lo hubiera delatado. Lo hacía, pero eso también le generaba un respeto muy grande entre sus compañeros, que siempre trataban de ayudarlo, y su deseo de fugarse. Muchos otros compañeros se quedaban en esa vida de manera casi sin opción, pero tampoco buscaban una manera de evadirse de eso. Y Papillon, la característica que tenía era esa búsqueda de evasión, que tras muchos intentos frustrados logra, en una bolsa repleta de cocos, arrojarla al mar. Eso flota y él se tiró ahí arriba, y así logró llegar a Venezuela. A Venezuela, luego de un viaje que casi lo conduce en la muerte en el océano, pero finalmente logra llegar a Venezuela, y ahí, como no había cometido ningún delito en Venezuela, pasa por un periodo de revisión, ahí de observación, le decían los venezolanos, queda como detenido un tiempito, pero luego le otorgan la libertad y él se puede reinsertar en la sociedad. Así que Papillon, novela autobiográfica, real, que trata el tema de la libertad fundamentalmente, la búsqueda desesperada de la libertad física. Papillon quería escapar de donde lo tenían retenido, pero cuando no podía escapar de donde lo tenían retenido, él escapaba con su mente, con su imaginación, iba a los sitios de la memoria donde se sentía cómoda. Leí una vez que la memoria es el único paraíso del cual no nos pueden expulsar. Y bueno, Papillon se refugiaba ahí, en ese lugar, en la memoria, cuando le tocaba estar en una celda diminuta, pasando hambre y estando enfermo sin ser atendido por los médicos. Se refugiaba en esos pasajes de los recuerdos y de la memoria. Y finalmente, cuando logra la libertad física, intelectual y física, cuando llega a Venezuela, y bueno, puede dejar de ser un preso. Así que salud, Papillon, buscador ferviente de la libertad. Desde la celda negra te saludamos. Recomiendo esta lectura, es una lectura ardua, por momentos se la pasa bien, por otros momentos se hace un poco difícil de llevar adelante, pero bueno, aquel que lo quiera leer lo comentamos en la escuelita. Nos vemos.